Vamos a hablar de salud y quiero decirles, el tema que el día de hoy vamos a hablar es virus de inmunodeficiencia humana, VIH, 3 letras, pero muchas ideas alrededor de estas 3 letras, muchos prejuicios y muchos significados en la sociedad. Por eso el día de hoy vamos a explicarlo de una manera clara para que algunos prejuicios se vayan. Por eso nos acompaña el doctor Leonardo Solano Campos. Él es coordinador auxiliar de salud pública del IMSS aquí en San Luis Potosí. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos y a la audiencia, buen día a todos. Bueno, y creo que queda muy bien porque en el marco del 1 de diciembre, que justamente se conmemora el Día de la Lucha contra el VIH y el SIDA, que será 40 años de que se registró el primer caso de VIH en los 80s, aún existe muchísimo prejuicio en la sociedad, ¿no? Así es, existe desde de 1982, que fue cuando se registraron los primeros casos en México. Hoy en día todavía existe una gran brecha, muchos tabús en la sociedad respecto a los pacientes que viven con VIH. Hoy en día, gracias a Dios, y obviamente al trabajo que se ha hecho multidisciplinario, hay muchas asociaciones y mucha educación al respecto y promoción del personal de salud y también de estos grupos muy bien organizados hacia la sociedad, y obviamente se ha ido trabajando mucho para evitar este tabú que todavía viven los pacientes. Hablamos de un grupo vulnerable, es un grupo grande. En San Luis Potosí tenemos pacientes que viven con VIH de todas las edades, ya no nada más es pacientes jóvenes, también tenemos pacientes hoy en día adultos que también no nada más padecen de esta enfermedad, sino también ya padecen de enfermedades crónicas. Tenemos pacientes ya con diabetes, hipertensión, obesidad, pacientes que ya no fallecen realmente de esta enfermedad. El VIH realmente es una enfermedad hasta cierto punto crónica, es una enfermedad viral producida por un retrovirus que pues, obviamente ya está ampliamente estudiado. Desgraciadamente hoy en día no tenemos una vacuna, que mucha gente es lo que espera una vacuna. Sin embargo, pues tenemos ya tratamientos preventivos que hace muchos años, claro, hace una década no teníamos nada. En el instituto, que es muy importante mencionar, y también a través de la Secretaría de Salud, que también tiene estos tratamientos, hay tratamientos preventivos, que aquellos pacientes que se consideran que estén en riesgo, la realidad es que nosotros como personal de salud no vamos a cuestionar al paciente el por qué quiere el tratamiento. Simplemente si el paciente considera que es un paciente de riesgo, puede acudir a su sector de salud y solicitar el tratamiento. Y también aquellos pacientes que vivieron violencia, por ejemplo, que es claro, hoy en día se vive desgraciadamente este tipo de situaciones. Una paciente violentada sexualmente que tenga una situación de riesgo, al acudir al servicio de salud de urgencias, porque esto en realidad es una urgencia, también se le daría un tratamiento post-exposición. La paciente tiene hasta 72 horas para poder acudir a esto y obviamente evitar esta enfermedad. El VIH realmente, los pacientes hoy en día se detectan a tiempo, tenemos pruebas de tercera y cuarta generación. Todas las pacientes embarazadas, en cada trimestre del embarazo, son 3 trimestres, se le realiza una prueba de VIH, y aquella paciente que durante el embarazo por alguna situación no se realizó la prueba, ya que no se acercó a los servicios de salud, al momento de que va a tener su trabajo de parto o su cesárea, también se realiza una prueba rápida de tercera generación. Esta prueba del embarazo, por ejemplo, es una prueba no nada más para VIH, es una prueba también para sífilis, también es otra enfermedad de transmisión vertical. Y obviamente a nivel nacional se ha tratado de trabajar mucho en tratar de evitar ya la transmisión vertical. Son pocos casos, a nivel San Luis Potosí se trabaja en ello. Y tenemos pruebas de cuarta generación. La prueba de cuarta generación es una prueba que el paciente, si está en contacto con este virus, después de las 12 semanas, entre 8 y 12 semanas, ya podemos saber si el paciente tiene o no esta enfermedad. Ok. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en aquel entonces te decía la gente porque no estaba informada. No, es que si en un kinder hay un niño o una infancia que tenga esta situación y se cae, ya contagió a todos sus compañeritos, etcétera. Ya hemos aprendido un poco que la transmisión es diferente. Claro. No es nada más porque estornudas o así, necesitas tener cortadas o bien vía sexual. Pero lo que no hemos terminado de entender, siento, es cuál es la diferencia entre VIH y SIDA, porque luego te dicen VIH-SIDA y tú dices, es lo mismo. ¿Hay diferencia? Claro, el VIH como tal es el virus de inmunodeficiencia, o aquel partícula o proteína o virus que causa la enfermedad. Y los pacientes están infectados, o sea, tienen una infección por este virus. Y el SIDA como tal es cuando el paciente tiene baja sus defensas, o CD4, el virus afecta lo que son células blancas o
o glóbulos blancos, como mucha gente, las defensas, linfocitos T, los ataca y baja sus defensas, y en ese momento entra alguna enfermedad oportunista. Hay enfermedades oportunistas específicas de pacientes con VIH, como puede ser, hay un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que es muy frecuente en ese tipo de pacientes. Sin embargo, es muy importante mencionar que el tratamiento antirretroviral, que hoy en día está a la mano en cualquier sector salud, o sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, tiene lo último en tratamientos, y la ventaja es que el tratamiento hoy en día para muchos pacientes, de hecho el tratamiento que más se da y que está en alrededor del 89%, 88% que se otorga en el sector público, es solamente una toma al día, una tableta, y antes pues hablábamos de hasta 12 tabletas en un día. Y con efectos secundarios terribles, claro, para la salud de las personas que lo tomaban. Y creo que es importante retomar qué es el VIH, porque creo que aún no nos queda muy claro en general qué es lo que le hace al cuerpo humano, o cómo actuaría, o cómo podríamos explicárselo a alguien de una manera sencilla de entender en qué es lo que hace en el cuerpo. Ok, el virus como tal ingresa a través de 3 vías por lo regular, lo que es relaciones sexuales, ¿sí? Sin protección, que es el primer factor de riesgo y es el más frecuente. Puede ser también a través de transfusiones o algún tipo de tatuaje cuando no existe la prevención o prever que realmente las condiciones sean adecuadas. Y la otra es la transmisión vertical, o cuando la paciente embarazada está infectada, claro, y no lleva un tratamiento. La paciente embarazada, si recibe un tratamiento adecuado y sus cargas virales están por debajo, la transmisión hacia el niño, la realidad es que disminuye muchísimo. Estamos hablando de que el niño, su riesgo es más o menos de un 8%, entonces un buen tratamiento y un buen seguimiento es importante. El virus como tal ingresa y empieza a atacar a los glóbulos blancos y los destruye. Literalmente el virus entra al glóbulo blanco y se replica dentro del glóbulo blanco. Y entonces cada vez que se replica, al momento de que van a nacer, se podría decir, salen y rompen este glóbulo blanco y se multiplican. Si ingresó uno, tal vez en ese momento va a salir ya 1,000,000. Entonces lo que hacen los medicamentos es tratar de disminuir que se replique el virus y que llegue y entre a este glóbulo blanco. Claro. Una pregunta rapidísimo, sí, claro, nomás respuesta es sí o no. ¿Se quita? Desgraciadamente no, pero se hace indetectable, que es lo importante, y al momento que se vuelve indetectable, el paciente deja de transmitir la enfermedad a su paciente de contacto. Claro que sí. Bien. Recuerden, indetectable es igual a intransmisible, y recuerden que en VIH la H es por humano, así que dejemos los prejuicios de lado. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y oigan, yo estoy segura de que ahorita que ya se acercan pues estas fechas de posada, de fiestas con la familia, pues obviamente en las fiestas pues también llega a haber el consumo de alcohol, y precisamente porque es un tema bastante importante y que se tiene que poner atención, vamos a hablar acerca de esto que es consumo responsable de alcohol en fiestas decembrina, y para eso nos acompaña la maestra Angélica Medina García. Ella es psicóloga del área de prevención del Instituto Temazcali. Maestra Angélica, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Pues bienvenida, y ahora sí, para comenzar, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que podría darnos para que las personas tengan un consumo muchísimo más responsable en estas fiestas del alcohol? Sí, de hecho, un tema que en la actualidad estamos manejando en la prevención de adicciones es la autorregulación emocional. Entonces es muy importante que la persona aprenda a identificar qué tipo de emociones son las que está experimentando y la manera de cómo las maneja, para que no caiga en el consumo excesivo del alcohol. Muchas de las veces cuando estamos consumiendo alcohol tenemos como un factor que nos está desencadenando el consumo excesivo. Okay.
Y es muy importante identificar qué situación es la que me está provocando irme al consumo del alcohol. Ok, claro. Maestra, pero por ejemplo, muchas personas te dicen, yo no tengo el problema de la adicción, y a lo mejor es correcto porque llegan a tomar una copa cada caída de una casa, pero en diciembre, pues algo sucede y con mayor razón sí se acercan a este consumo. Pero esta persona o es adolescente o está embarazada. ¿Qué daños puede suceder por una copa a una embarazada? ¿Sí hay daños? Sí, de hecho es muy recomendable de hecho, mira, el alcoholismo es una enfermedad biopsicosocial en la que interactúan tanto cuestiones biológicas, psicológicas y sociales que pueden generar el problema del alcoholismo, ¿no? Entonces, como es biológica, cuando la mamá consume alcohol durante el embarazo puede generar una alteración en el bebé, como puede ser el desarrollo de TDAH, que es algo que de repente pues no identificamos, bueno, qué fue lo que causó esto, y muchos de los factores que lo desencadenan tienen que ver con el consumo de drogas durante el embarazo, como puede ser el TDA, como puede ser también síntomas de ansiedad, depresión, que también vienen por cuestiones biológicas, psicológicas y sociales, pero sí hay predisposición a poderlas desarrollar si la mamá consume alcohol durante el embarazo. Además que también es importante saber que el niño puede nacer con síndrome de alcohólico fetal. La necesidad de querer seguir consumiendo alcohol ya después de que nació, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que la mamá tome conciencia de que no es el momento adecuado para consumir alcohol. Si es que todas dicen, hay una copita. Claro. ¿No? Y Sí. bueno, y por ejemplo, yo creo que muchas veces cuando tomamos alcohol nos es un poco difícil identificar hasta qué límite, ¿no? Hasta dónde podemos, porque entonces decimos, no, aguanto otra copa más o aguanto otro trago o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar precisamente ese límite y que ya fue suficiente, ¿no? Ajá, sí, de hecho nosotros en prevención manejamos desde hace muchísimos años la metáfora del semáforo, o sea, nosotros literal, bueno, por ejemplo, el semáforo se divide en color verde, amarillo y rojo. Entonces la persona tiene que identificar cuando está en color verde, que quiere decir que no le estamos diciendo que no consuma, pero que sí lo puede hacer de manera ocasional, a lo mejor en 15 años, en bodas, en un cumpleaños, ¿verdad? Si lo hace de manera ocasional o de manera experimental, se ubica en color verde. Sin embargo, si la persona empieza a seguir consumiendo o consume de mayor continuidad, llega un momento en que pasa del color verde al color amarillo. Entonces, en el color amarillo la consideramos en etapa de abuso. Quiere decir que la persona ya no lo hace de manera experimental, sino que lo hace, por ejemplo, viernes, sábado y domingo. Entonces estamos hablando que se ubica en color amarillo. Y como pasa en el semáforo, ¿verdad? Que literal en el semáforo el color amarillo dura muy poquito tiempo, en cualquier rato se convierte en color rojo. Cuando pasa del color amarillo al color rojo, estamos ubicando la etapa de dependencia o de adicción. Entonces la persona ya no solamente consume fines de semana, sino que ya lo hace todos los días. Aquí la cuestión que la adicción se desarrolla porque hay dependencia, o tolerancia, se va acostumbrando la persona al consumo del alcohol a nivel físico, y a nivel psicológico. Es dependencia psicológica y dependencia física. Entonces esto es lo que genera que pueda desarrollar una adicción. Ahora hay personas que consumen alcohol diario, pero te dicen, no me afecta, yo sigo trabajando, ¿no? Entonces son como alcohólicos funcionales, por decirlo así, porque están laborando, sin embargo, están consumiendo alcohol. En este caso, ¿sí se ve como alcoholismo eso? ¿Me lo responde después de un pequeñitito corte y ahorita regresamos? Ok, claro que sí. Así que no se muevan, vamos y venimos, no nos tardamos.